timeskip es un recurso narrativo en el que una historia, tal y como dice el nombre, da un salto temporal hacia adelante, durante el cual tanto los personajes como el mundo e incluso el tono de la misma obra sufren un cambio significativo. En este nuevo paradigma no solo se desarrollan nuevos eventos en la trama y se envejece a los protagonistas, sino que muchas veces hay una suerte de reseteo de cómo funciona el mundo y las relaciones de los personajes. Volví. Si llevan un tiempo en internet, como yo, consumiendo varios trabajos de ficción de cierto renombre, imagino que la siguiente frase debe ser una muy familiar para muchos de ustedes. Me encanta la obra y sus personajes y sus peleas son geniales, hasta que ocurrió el time skip y luego de eso la serie decayó. En lo que viene siendo el mundo del manga y anime, esta parece ser una frase que hace eco cada 2x3, especialmente en discusiones sobre algunas de las 3 legendarias obras que carrearon la Shonen Jump durante toda la década de los 2000. Si no me equivoco, cuando yo me metí en este mundillo, y esto es algo que ya mencioné previamente, Naruto estaba por la mitad de su time skip, Bleach creo que recién está por empezar el suyo, y lo mismo con One Piece. Y algo que sonaba mucho con los fans de las primeras 2 obras era el sentimiento de la obra era mejor en la primera mitad y la segunda es inferior. Mucha gente joven que ahora están entrando a Bleach gracias a la gran adaptación que está teniendo actualmente su arco final, no llegaron a vivir esto en persona, pero por mucho tiempo el consenso general era que el time skip de Bleach era el peor de los 3 grandes, y que el mismo básicamente mató al manga, o al menos fue la señal de que Bleach ya había pasado por su momento de gloria, como quien dice. Naruto, por su parte, como muchos de ustedes sabrán, tiene a buena parte de su fanbase diciendo que el manga tuvo que terminar con Pain. Aunque también dentro de la fanbase hay gente que dice que Naruto era mejor cuando él era chiquito. Pero yo creo que esto se debe a que buena parte de la gente que tiene esta opinión vio la serie en Cartoon Network y luego no se tomaron la molestia de continuar la historia una vez dejaron de pasarla por la tele, por lo que tienen en alta estima a esa primera mitad de la historia. Se puede decir inclusive que hay un cierto sentido de nostalgia muy específico con la parte de la historia de Naruto cuando eres niño, el cual ha trascendido al fandom al que pertenece la obra y se ha unido a la cultura popular. Por ello, si alguien hace una parodia o una referencia a Naruto o un crossover incluso, tienden a usar la versión más conocida de estos monigotes, es decir, cuando ellos son niños. Y luego de esos dos, tenemos a One Piece. Por mucho tiempo, la opinión general era que de las 3 grandes, la obra de Eiichiro Oda es la que mejor fue tratada tras el salto temporal. Esta opinión creo que aún se mantiene firme en la mente de muchas personas, pero al igual que pasó con su manga rival de Ninja Rubio, siento que últimamente la misma ha cambiado, o que ciertas personas ya no piensan lo mismo. O al menos siento que escucho más críticas negativas de ciertos desarrollos e ideas que ha ido teniendo la historia en estos últimos años especialmente. Yo mismo admito que he sido bastante crítico en varios aspectos del nuevo mundo y que actualmente, tras tantas idas y vueltas, puedo decir que no disfruto la obra tanto como solía hacerlo. Lo cual me pone muy triste porque One Piece es muy importante para mí, como he dicho varias veces en el canal. ¿Qué pasó? ¿La obra empeoró? ¿O quizás yo ahora soy un adulto que busca algo más refinado? Si la obra empeoró o no, creo que eso es algo muy subjetivo. Después de todo, yo he recibido muchos comentarios de gente que afirman que One Piece sigue siendo igual de bueno que lo era antes, y que yo nomás estoy enceguecido por los lentes rosa de la nostalgia, pues estos problemas que yo tengo siempre estuvieron ahí. Y es posible que este sea el caso, no voy a negarlo. Si yo estoy esperando algo de la obra que Oda nunca prometió, o espero que la misma cambie radicalmente a esta altura del partido, bueno, creo que en ese punto ya es mi culpa y no es culpa de Oda, ¿entienden lo que quiero decir? Y sobre lo segundo, gente, saben con quién hablan, ¿no? Lo más sofisticado que he visto en mi vida creo que es Bluey, por lo que esa segunda opinión queda totalmente fuera. Ahora bien, ya habiendo introducido el asunto de las opiniones mixtas que pueden tener las personas con este tema, pasemos a analizar un poco a este tropo, el cual creo que es una herramienta muy interesante para discutir, ya que es una charla que podemos abordar de 2 maneras distintas, usando razonamiento watsoniano o el doylista. Esto último es una idea que tenía para un video futuro, que quizás haga o haga un short, no sé, depende si a usted le interesa, pero para resumirlo rápidamente, estas son respuestas que puede llegar a dar un autor
sobre ciertas interrogantes que tiene el público sobre su obra, las cuales están basadas en el canon del universo, dígase un comentario watsoniano, o hechos de la vida real, también conocido como comentarios doylistas. Estos conceptos hacen referencia a 1. El rol del Dr. John Watson en las novelas de Sherlock Holmes, las cuales in-universe son recuentos que él escribe de sus aventuras con su amigo, por lo que cuando hay que explicar algo o resolver un interrogante competente para la historia, él es el encargado de contarnos qué pasa a nosotros. Y el segundo término hace referencia al autor real de estos trabajos, Sir Arthur Conan Doyle. Muy bien, ya con ese concepto introducido, quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve realmente un time skip? O sea, el concepto de saltar eventos es uno recurrente en la ficción. Después de todo, incluso en una obra Slice of Life, no vemos todos y cada uno de los momentos de la vida de un personaje, con la trama saltándose cosas para ir a lo que realmente es importante. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vio una escena donde un personaje va al baño? Bueno, ahí ven. Pero cuando se habla de este concepto, se hacen referencia a saltos de gran escala, de meses o incluso años, y por lo mismo cambios radicales a la obra. Aunque bueno, hay ejemplos de obras que tienen varios time skips y que los mismos no es que cambien mucho más allá de envejecer al cast de personajes y capaz traer a una nueva generación a la escena. Dragon Ball siendo el ejemplo más claro de esto en un manga, pues los personajes más allá del sentido de moda de Bulma y lo que vendría siendo Gohan, no es que cambien o evolucionen mucho con cada salto temporal, o al menos no se siente como algo muy significativo, lo cual supongo que se debe a que Dragon Ball no es de enfocarse mucho en su mundo, por lo que el único lugar en el que se puede ver el paso del tiempo es en los personajes, destacando entre ellos nuevamente a Gohan, al cual lo seguimos desde niño hasta adulto. Por lo que una justificación de por qué los saltos ocurren es que sirven como una suerte de transición de historia a historia. Algo que ayuda mucho a la obra de Akira Toriyama en respecto a este tema es que si bien los saltos pasan cada 2x3, no se llega a sentir esa desconexión que llega a pasar entre el público y la obra. Y esto creo que se debe a que, más allá que el anime por alguna razón decidió dividir la obra en dos, creando Dragon Ball Z, estos saltos temporales no son tratados como grandes eventos. Es decir, en las series que mencioné al inicio, por lo general había una pausa bastante grande. Además que muchas veces los personajes sufrían un rediseño significativo, por lo que separaba aún más visualmente a ambas partes de la historia. Pero con la historia de Goku este no es el caso. La hora pasó de una semana a la otra, como siempre, y más allá de que apareció un nuevo personaje, no hubo ningún cambio más allá de eso. Y esto no lo digo como algo negativo, ya que este es un manga sencillo, no necesita del extra bombo y platillos. Además, al hacer esto, se evita esa desconexión que mencioné antes, por lo que el manga no tuvo que básicamente empezar de nuevo para que el público se acostumbrara a los personajes y al nuevo setting o al nuevo ambiente o lo que sea. Ahora bien, tampoco quiero que tomen esa desconexión que llevo mencionando como algo negativo. Muchas obras justamente buscan esa sensación de incomodidad en el público para dar curiosidad e intriga. Muchas veces el qué pasó durante el salto temporal para que los personajes o el mundo o ambos estén como están es parte de la trama de la historia. Y eso, hecho bien, puede generar un montón de emociones al público y de paso crear un muy buen gancho, un buen misterio y también tener como resultado un gran thriller. Por poner el primer ejemplo que se me viene a la cabeza ahora, está aquel capítulo super creepy de Hora de Aventura en su tercera temporada. Alerta de spoiler para un capítulo de ya de más de 14 años. Ese donde el alce le rompe las piernas a Finn. Una vez pasa esto, él despierta y descubre que presuntamente pasaron 6 meses. Y durante ese periodo de tiempo, Jake está perdiendo la puta cabeza y todos los demás personajes están desaparecidos. Desde que inicia el capítulo hay esta atmósfera constante de misterio y de qué carajos está pasando acá y es muy bueno. Otro ejemplo que se me ocurre, esta vez más centrados en los videojuegos, es Castlevania Symphony of the Night, el cual, por si no lo saben, es una secuela de Rondo of Blood, con la pelea final contra Drácula de ese juego siendo la batalla tutorial de este juego, la cual una vez termina, hay un salto de 4 años en el futuro, durante el cual Richter desapareció y el castillo se alza nuevamente, aun cuando eso no debería pasar, siendo estos dos elementos el eje central del misterio de esta entrega. Como dije, es un recurso muy útil para agitar las cosas en tu obra
y para generar tanto intriga como misterio. Pero también creo que es de esas cosas que son muy buenas en papel, pero que algunas personas la ejecutan de forma cuestionable, por lo que como resultado, más que generar curiosidad, te dejan sintiendo, pero me gustaba más como estaba antes. Principalmente creo que lo peor que pueden hacer en esta clase de casos es generar misterio con la separación de una pareja. Y hay muchos ejemplos de este tipo de situaciones, principalmente pasa en secuelas, que la primera película, por ejemplo, termina con dos personajes juntos y parece que van a tener una relación bien, y la segunda película arranca, no se separaron, y la segunda película es cómo esta gente se vuelve a juntar, básicamente. Estoy viendo a vos Cazafantasmas 2. Y la verdad, siempre es una cagada. No solo porque básicamente destruye todo el progreso creado previamente en la historia, sino que a veces hasta termina matando a un personaje por el bien del drama. Hablando de nunca perdonar, Stephen Moffat, no voy a jamás perdonar lo que le hiciste a Amy en la temporada 7 de Doctor Who. Lo que le hiciste a ese personaje no tiene perdón, no solo porque trataste súper mal un tema muy delicado, sino porque decidiste, che, ¿qué tal si mato a este personaje y lo arruino totalmente? ¿Y para qué? Para hacer una separación pedorra que es resuelta en el mismo capítulo que la introducen. Ya está. Computadora, destruye Gran Bretaña. Lo siento, Mensch. Me temo que no puedo hacer eso. ¿Por qué? David Tennant y Paddington viven ahí. ¡Maldición! Ganas otra vez, Gran Bretaña, pero quiero que sepas que Doctor Who no te va a salvar la vida mucho más tiempo, ¿eh? A ver, en teoría no está mal hacer esta clase de cambios abruptos. Ese es el punto de esta clase de saltos temporales. Después de todo, si nada cambia más allá de lo superficial, ¿para qué hacer un time skip, no? Pero creo que hay formas de hacerlo sin que se sienta que estás tirando a la basura todo lo anteriormente construido y también perjudicar negativamente a los personajes a ojos del público. Por lo general es bueno ver cómo algunas secuelas tratan de hacer esto, pues una secuela en muchos casos es una forma de time skip, pues la historia terminó en un punto y luego el autor tiene que ingeniárselas para hacer una continuación, ya sea unos días después, una semana después, unos años o lo que sea. Dos fans que son también fans de Mega Man que están vivos saben de lo que hablo. Después de todo, esa franquicia está construida a base de esto. Un montón de timeskips, una línea temporal muy confusa y mucho sufrimiento, tanto para los personajes como para el público. ¿Dónde está Mega Man X9, Capcom? Ya está, PC, destruye Japón. No, what the fuck. Oh, bien. Ya habiendo hablado de esta clase de casos donde el salto temporal está hecho para que haya un cambio radical con el fin de generar curiosidad en el público, hablemos del otro tipo, el cual muestra quizás un cambio radical físicamente en los personajes y a veces en el mundo, pero que más allá de eso, los individuos en tema de personalidad son iguales. En este tipo es que se encuentran las obras que mencionamos anteriormente, ya sea One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball, o cosas como Zelda, Tears of the Kingdom y otras cosas que no se me ocurren ahora mismo. Para hablar de esto, voy a hacer como haría un adolescente en TikTok y voy a contar mis tragedias amorosas en este espacio llamado Lo que callamos los youtubers. Primero estaba él. Él era alto, musculoso, bien bronceado y mayor que yo por unos años, pero él siempre me dijo que era mayor para mi edad. ¡Bleh! Su nombre era One Piece, y él me hizo querer ser algo en la vida. Pero a la vez también estaba él. Él era un tipo descuidado, torpe, mal hablado, que olía la boca, no se bañaba y tenía un estilo terrible. Pero, ¿saben? En el fondo, más allá de su aspecto, sus lagañas y la ropa de 5 años que no se cambiaba nunca, había un gran corazón y también un tremendo paquete. El chiste es que estoy hablando de Fairy Tail. Ambas obras son relativamente similares en un solo punto, y este es que los personajes realmente no cambian radicalmente, pero con una de estas obras sí tenemos efectos del salto temporal en el world building. One Piece aprovecha que tiene estos 2 años para explicar ciertos cambios fundamentales en la estructura de los poderes del mundo, además de justificar poderes nuevos de los protagonistas
y dar espacio para que se establezcan alianzas entre otros personajes. Por otro lado, tenemos a esta serie que es en plan, oh, me encanta esa falta de energía, reina, vamos, dame nada. My Goat, Mashima, el visionario, no solo hizo un time skip totalmente inútil, sino que hizo 2 time skips totalmente inútiles, y si quieren pueden decir 3 con la secuela que nadie está leyendo, pero eso más allá del punto. Se puede decir que este hombre es el 007 de la industria de los time skip en el manga y anime, pues tiene 0 desarrollo de personajes, 0 construcción de mundo y 7 videos de Mensch tirándole mierda. Oh yeah, ¿recuerdan aquellos tiempos, gente? The good old days, ¿no es así, Gilgamesh? Puede que alguno esté escuchando esto y diga, wow, Mensch, qué opinión polémica, le dijiste al mundo que el time skip de Fairy Tail fucking sucks. El tenedor fue encontrado en la cocina. Revolucionario, innovador, groundbreaking. Puede que algunos del público me argumenten que decir que los personajes de One Piece no sufrieron mayores cambios es exagerado. Y sí, es posible que ser tan absoluto con esa afirmación no sea correcto, pero sí creo que no es erróneo decir que buena parte del cast principal sigue igualito. Si no es que peor en algunos casos, a comparación al menos de cómo estaban antes del salto temporal. Lo que Oda le hizo a Usopp y a Zoro es criminal. A Sanji también, pero él únicamente se salva porque tuvo un buen arco centrado en él. Pero ese inicio estuvo difícil, bro. Chopper podría ser perfectamente reemplazado por un peluche de Pikachu y la mitad de los arcos del Nuevo Mundo y no cambiaría nada. Y lo mismo con aquel tipo medio robot, ¿cómo se llamaba? ¿Joaquín? Sí, bueno, él era un buen tipo, lástima que dejó de salir en el manga. Por lo que, si lo pensamos de cierta manera, lejos de lo que sería in-universe, la lógica dentro del universo de la historia, ¿para qué exactamente sirvieron los 2 años? Sí, todo lo que dije antes cuando hablaba de él y Fairy Tail aún es válido. Pero como dije, pensándolo desde un punto de vista doilista, todo lo que mencioné no podría simplemente haber ocurrido sin el salto temporal, o al menos sin uno tan largo. Quiero decir, en respecto a los power-ups, Luffy demostró en varias ocasiones que con unas pocas horas, tras recibir la paliza de su vida, puede adquirir técnicas que son lo suficientemente fuertes para bajarse al enemigo de turno. Recuerden, gente, que todos los Mugiwaras en Enies Lobby manifestaron desde las entrañas del mismísimo éter un montón de habilidades nuevas, formas y armas nunca antes vistas con las cuales se bajaron el CP9, y no hubo necesidad de ningún salto temporal ahí. Lo mismo puede decirse con respecto a los cambios del mundo. En 3 meses in-universe, los Mugiwaras hicieron todas sus aventuras pre-time skip hasta llegar a Sabondi, lo que significa que técnicamente los protagonistas llevan mucho más tiempo separados que siendo amigos, y aún así en ese corto periodo de tiempo lograron no solo formar un lazo bastante fuerte, sino hacer todo lo que pudieron hacer hasta ese punto, por lo que realmente es tan descabellado decir que todos los cambios que pasaron pudieron haber pasado en tan solo 1 o 2 meses dentro del manga en sí, en lugar de hacerlo en 2 años. Por ahí en internet hay supuestamente una entrevista que hizo Oda en la que él dice que el salto ocurrió porque Luffy estaba demasiado débil para pelear contra un Shouko. Y esta es una justificación válida, supongo, pues al menos así Oda evita meterse otro Enies Lobby donde los protagonistas se sacan un poder de la nada para... Pues la verdad, viendo que el único Yonko que Luffy pudo derrotar por su cuenta lo hizo con ¿qué? Un poder que no sabía que tenía, que lo sacó porque gracia y obra de que esta fruta es especial, Redcons. La verdad, no podría haber todo esto pasado en 6 meses luego de la guerra en lugar de 2 años. Viendo cómo funciona la obra y cómo Oda maneja el flujo del tiempo en la misma, realmente que sea un salto de unos meses o 2 años al fin de cuentas no aporta nada. La única gran diferencia es el tema del Reverie, que estaba marcado que iba a pasar 2 años en el futuro, pero eso se podría arreglar muy fácilmente con una simple línea de diálogo que diga algo en plan: dado a los recientes eventos tras la guerra de Marineford, el Reverie ha sido adelantado para este año para hablar sobre las diferentes consecuencias que ha habido en territorios cercanos a los que eran de Barba Blanca, o algo así. Y como ven, no cambia nada, como dije. Si tuviera que hacer cambios, la mayoría se arreglan de la misma forma, pues son minúsculos en el gran esquema de las cosas. Algo diferente sería, por ejemplo, que Naruto no tenga un time skip, lo que conlleva a que
el arco del rescate de Gaara sería muy diferente, o todo lo que pasa con Sasuke, pues el personaje cambió un montón en el salto temporal, por lo que si ese cambio no ocurre, todo lo que sería la segunda mitad de Naruto sería también muy diferente. O digamos que quieren tratar de hacer que JoJo sea solo una sola parte en lugar de varias historias divididas en diferentes periodos temporales. Eso tampoco podría pasar, pues cada historia está ambientada en su contexto histórico único, con tecnología y locaciones que son muy diferentes para tratar de reconciliarlas todas en una sola narrativa. Ergo, no podría ser una sola parte sin que Araki tenga que básicamente rehacer todo desde cero. En One Piece creo que el único evento que sí o sí requiere el salto de los 2 años, o al menos el que recuerdo ahora, es que Capón tiene un hijo y, para ser honesto, ¿saben cuál es el único arco que en mi opinión sería 100% diferente sin el salto temporal? La isla Yoshin. Y esto porque ese arco está hecho a medida para mostrar las mejoras de los Mugiwaras tras los 2 años. No solo en tema de poder, sino también en tema de personalidad. Por eso Sub es radicalmente diferente en ese arco a diferencia del resto del Nuevo Mundo. Miren, para evitar que este video se vuelva la hora de Mensch puteando al timeskip de One Piece parte 7, quiero dejar constancia de que todo aquello que mencioné antes, cuando hablaba sobre el buen trabajo que hizo Oda con esta herramienta para desarrollar su mundo y todo eso, sigue siendo válido. Es indudable que, a diferencia de tu típico Hiro Mashima o Tite Kubo, Oda hizo un buen trabajo justificando su salto temporal. El problema que yo tengo, y me doy cuenta ahora tras escribir todo este guión, es que One Piece no cambió nada del status quo de su obra, más allá del cambio estético de los personajes. Pero aún así se creó este extraño sentimiento de lejanía que hay entre el público y los personajes ahora. Y esto es algo que ocurre desde el inicio del timeskip, el cual, en mi opinión, falló en algo muy importante en esta clase de casos, que es ese momento de reajuste para el público. Creo que lo mencioné en algún punto ya del video, pero cuando inicia un salto temporal y ocurre uno como este, que es un largo intervalo de tiempo entre una parte y la otra, básicamente tenemos que empezar otra vez desde el inicio, a conocer ya sea a los personajes o al mundo. Necesitamos una pausa para saber cómo va a funcionar todo esto, para tener una idea de cómo funcionan los personajes otra vez ahora que se volvieron a encontrar, y el mundo y todo eso. One Piece lo hace muy bien en el referente al mundo y la trama, pero cuando hablamos de los personajes, los Mugiwara se sienten muy distantes a comparación de la parte 1. Y esto pasa porque Oda creo que realmente no le llega a dar ninguna pausa durante su reencuentro. Lo más cercano que tienen es en el capítulo 603, que hablan un poco de lo que hizo Kuma cuidando el barco y todo eso, y también que tienen ahí a Zoro y Luffy haciendo tonterías y a los demás hablando sobre el escenario, que no está mal, pero el capítulo es entrecortado con otros frentes y charlas de otros personajes, y lo Mugiwara no es que hablen sobre ellos, más allá de que Brook se lamenta que Sanji ahora se volvió un Sigma Goomer. Capaz la idea de Oda es que ni siquiera quiere reconocer que pasó este periodo de 2 años entre los personajes y actuar como si nada hubiera pasado, pero si ese es el caso, de nuevo, desde un punto de vista doilista, ¿para qué hacerlo en primer lugar? ¿Qué opinan ustedes, querido público? ¿Creen que no es necesario que haya un cambio más allá de lo físico para justificar un timeskip? Si son lectores de One Piece particularmente, me gustaría ver qué piensan ustedes de esta última parte del video. Pues sé que mucha gente no tiene los problemas que yo tengo con la obra, por lo que quiero ver qué piensan ustedes del tema. Si alguien me pide que haga un resumen para cerrar el tema más o menos, diría que esta es una herramienta narrativa que en el papel suena como un movimiento de marketing o para justificar cambios estéticos en los personajes, pero la cual a su vez puede ser útil para generar interés e intriga en el público. Todo depende de cómo se usa. Por lo mismo, realmente es de esas cosas que no hay ninguna forma buena o mala de usar, pues muchas veces la opinión de cada uno varía de cómo un autor debe usar este recurso, a menos que seas como uno de esos anormales que hacen saltos temporales y no cambian ni los personajes, ni el mundo, ni nada. De nuevo, Mashima, eres un visionario. En fin, gente, eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Espero que el video les haya gustado. Si es así, como siempre, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, pongan en los comentarios qué imbécil que soy, o si tengo razón, o si me equivoco, si me quieren, si me odian, si me extrañan, bla 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 bla, lo que sea. Todo sea para que el poderoso algoritmo de YouTube le dé la gana de revivir el canal luego de tanto tiempo. También, perdón por demorar tanto en subir videos,
pero andaba con pocas ganas, poca energía, poco tiempo, muchas cosas, pero espero que les haya gustado el video, que haya valido la pena los 6 meses sin video. Ya saben, también aparte de lo dicho, si quieren leer alguno de mis cómics, tienen a Ragnarok y al último blogger de la Tierra ahí en la parte de la descripción. Vayan a leerlo si quieren, vayan a comprar Ragnarok si quieres, compartan, comentan, besitos, voy a descansar, tengo sueño. Nos vemos otro día con otra cosa. Chao.